Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Esto es Tiempo de Edición. Somos el podcast del deporte mundial. Eh, el episodio de hoy, 211, se lo vamos a dedicar en la gran mayoría al fútbol colombiano, a los equipos del fútbol colombiano, a los colombianos que ganaron ya el primer trofeo de la temporada. Eh, Hombre, Pipe, ¿cómo vas? Eh, Juanpa, ¿cómo te ha ido? Cordial saludo Bien, para bien. todos. Gracias. Te iba a Agradeciéndoles decir que siempre, en primer lugar, por acompañarnos. 211 episodios. Llevamos 21 este año. Entonces, gracias a todos. nosotros teníamos la idea, hoy es miércoles 13 de agosto, nosotros teníamos la idea de grabar ayer. ¿Por qué Sí, ayer? Porque ayer había fútbol de tres equipos colombianos en copas internacionales, dos en Copa Suramericana, uno en Copa Libertadores, pero pues los partidos terminaban 10:30 hora mía, nosotros tenemos que madrugar a trabajar, entonces no se nos daba el tiempo de extendernos hasta las 11:30 o hasta más. Y a ver, la competencia de podcast es complicada, hacer un live es complicado. Y hoy me levanté agradeciendo que no hicimos eso, porque es que el análisis en caliente es muy diferente de pronto al que uno puede hacer al otro día. Yo ayer, en caliente, Pipe y yo siempre nos escribimos, en caliente de pronto hubiese dicho que al Atlético Nacional le faltó jerarquía. Y hoy me levanté pensando, hoy me fui para el trabajo, camino al trabajo me levanté pensando que el fútbol no fue, que la pérdida del Atlético Nacional ayer no fue tanto por la jerarquía, sino que hay partidos en los que simplemente, y hemos visto esto tanto, en los que simplemente usted sabe que el balón no va a entrar. Por más bien que uno juegue, porque Nacional cumplió con un buen partido en lo que yo vi. Pipe puede estar pensando algo distinto y le respeto siempre su pensamiento. Lo que yo vi, para mí, Nacional cumplió con un partido bueno desde la parte táctica, desde cómo propuso el partido, pero faltó ese gol, ese dos o tres tiros en el palo, dos penales cerrados por un jugador que tiene una alta eh, probabilidad de gol, una alta efectividad de gol en el punto penal, cuando en la vida, es que hoy estaba mirando que en el fútbol colombiano incluso son muy pocos los jugadores que han fallado dos penales en un mismo partido. Y preciso le tocó a uno que es muy buen cobrador de penales. Eh, pues uno dirá, ay, me quedo con la conclusión de que así es el fútbol, hay veces es injusto y es una lástima por Nacional porque dejaron a ese Sao Paulo vivo cuando tuvieron toda la oportunidad ayer de sentenciar o de irse fácil con un marcador 2-0 para Brasil. No sé, Pipe, ¿cómo lo viste? Juanpa, varios puntos. Primero, más allá de todo, estoy de acuerdo contigo en que Nacional hizo, es decir, aquí Gandolfi no tuvo la culpa, por si de pronto alguien está enfocándose en buscar culpables y sobre todo en dirigirse hacia al estratega de Ah, Atlético Nacional. No creo que estamos haya hablando pasado por ahí. meramente del partido de ayer, Sí, porque correcto. yo tengo muchos hinchas, amigos de Nacional, que no quieren a Gandolfi por lo que ha mostrado Gandolfi en el transcurso de su dirigencia en Nacional. Y eso es tema aparte. Estamos hablando solo del partido de ayer. Y la hinchada de Atlético Nacional es compleja, exigente y bueno, como el equipo más ganador en Colombia, indudablemente que indudablemente que llegar a dirigir a Atlético Nacional no es para nada sencillo, sobre todo para un técnico que apenas está familiarizándose con el fútbol colombiano, que recién justamente, de hecho incluso en algún momento escuchaba que antes de Juárez él era incluso la primera opción, es decir, Sí. que ya venía siendo tanteado. Pero volviendo al tema, no pasó
estrategia o por la dirigencia del entrenador Verdolaga, no creo. El partido lo tuvo a Atlético Nacional como gran protagonista, para bien y para mal. En sí, el remate, por ejemplo, los dos remates en el palo, yo conté dos, no sé, sí, Dos, Juanpa, sí, sí, sí. es que fueron Tengo dos, claro dos. el de Marino Y con el ese buen de contragolpe y el del centro pasado la que chilena de medio se acomoda a Marlos. Marlos Moreno y que de pronto la trata de alcanzar con derecha, hace como una medio volea y la cruza y da en el palo. Ahora, Juanpa, veía una cuenta de hinchas en X, de hinchas del Sao Paulo, y mostraban una recapitulación de unas jugadas donde en balones divididos mostraba más ímpetu, mostraba más, claro, mostraba más fuerza y mostraba pues obviamente también claro, más como tal, sí, más entrega el cuadro de Sao Paulo en las pelotas divididas. Y es ahí donde uno ya ve la gran diferencia del fútbol en ambos países. No solamente el jugador que llega a Sao Paulo, el que llega al fútbol brasileño está mejor entrenado y físicamente incluso se ve más corpulento, tiene más Eh, Mira que el roce en las pelotas, te lo dije hace donde días pues con obviamente, Fuentes, Pipe, el que jugaba en Junior. Si tú claro, ves claro. A Fuentes, pues qué pena tener que decirlo con palabras tan castas, pues, pero Fuentes en Junior era un jugador de tamaño, de cuerpo muy promedio, tirando a flaco. Y tú lo ves hoy en día en Fluminense, el tipo es viga. Claro, Juanpa, y es que es ahí donde a eso voy. Y es ahí incluso. Entonces, ya cuando uno ve que en los duelos, en las circunstancias donde el balón está en una posición de disputa, siempre en esas circunstancias y sobre todo en unos duelos tan físicos como son los de Copa, es que ni siquiera los argentinos están bien trabajados en ese sentido. Es decir, los brasileños están muy por encima del resto. Ay, Entonces, en estatura, en peso, en velocidad, por eso compitieron los brasileños de la forma que compitieron en el Mundial de Clubes. No es una cuestión casual, no es algo de, de algo del azar. Es voy a algo que buscar. precisamente viene precisamente de inversión, de estar compitiendo en el más alto nivel y el único país en cuanto a clubes que está a la altura De de la Europa. alta competencia mundial es Brasil. Entonces ayer se notó, más allá de que Atlético Nacional con talento y con ímpetu y bueno, con claro, con Jugando desequilibrio, bien. buscó el partido y ahora, yo sí pienso que ayer eh, la circunstancia, ahora es muy fácil muy fácil decirlo, pero es ahí donde ya yo veo no solo un problema de Atlético Nacional, es un problema pues indudablemente de lo que es el fútbol colombiano y la mentalidad. Veía programas argentinos esta mañana y se burlaban de Cardona. No es algo nuevo. Yo, Juanpa, tengo que revisar porque me queda sonando un poco lo que decías en cuanto a la efectividad de Cardona en los cobros desde el punto penal. Y a mí me parece que es un Es jugador que el, falla más de lo que eh, uno podría pensar. no, no, yo me refería era a lo que la efectividad que lleva en Nacional desde ahora que regresó, porque el tipo desde que regresó ahora a Nacional, el tipo había cobrado 9 o 10 penaltis y los 10 los había hecho, o los 9 los había hecho, ahora en Nacional. No, yo recuerdo a Cardona fallando un penalti en una semifinal Claro, en la en Copa América del México, 2019, él fue el que erró no, el así, quinto penal contra Argentina. pero en Claro. México, en un partido de Monterrey, la tira por arriba. En un partido semifinal, creo que era contra el América. En Boca, sé que también falló penales decisivos. Eh, a mí, yo digo que me encantaría algún día tener la oportunidad de entrevistarlo. Sería fantástico. Pero después de los años, y uno preguntarle
¿qué pasaba por la mente? Porque algo sí le doy de crédito a él, es que haya ido a patear el segundo. ¿Y por qué cambió su forma de patear si viene la constante ahora último es pegarle duro? Porque en el primero trato de entenderlo, que lo trató de poner muy en la esquina, de acomodarlo a donde no alcanzara al arquero y el balón se fue por afuera. Pero si ya el fútbol te regaló la oportunidad de patear un segundo, ¿qué pasaba por la mente de Edwin en el momento de patear el segundo y por qué lo pateó de la misma forma que pateó el primero? Y esta vez dándosela al arquero que no se regaló y que le adivinó, Hay algo que me preocupa más, Juanpa, porque y no le es, pegó duro. claro, y es que a eso voy. Algo que me preocupó más en el par de acciones puntuales. Claro, en el gran porcentaje de repeticiones muestran precisamente el remate y cómo el arquero el primero la manda por fuera, el segundo la ataja el guardameta. Pero hay un patrón que noté en los dos cobros, y es que él termina desbalanceado, casi cayéndose. Y no solo eso. Y segundo, termina echando el cuerpo hacia atrás. Técnicamente, es No, decir, ni siquiera entrenó los penales. Se nota que es un jugador que tomó a la ligera los penales. Y, y también me preocupa un poco la reacción. Entiendo que debe doler mucho. Es una situación, es un ser humano. Él decía que, bueno, que muestra luego el compromiso en su entrevista. Él mostraba que, bueno, resaltaba que es de hombres cerrar, que es de hombres to- volver a insistir en ese. Y sí, sí, las palabras. Juanpa, no me gustó la reacción. No me gustó la reacción. no, es que con el No me segundo, gustó la reacción, no solo en el banco, en el sino banco de pantalla. tampoco cuando recién lo cerra, los dos. Se pone la camiseta por encima. Eso no me habla de un jugador experimentado. Y cuando yo voy al partido anterior, ya vamos a hablar de eso. Cuando yo veo a un jugador como Dairo Moreno cobrar de la manera que cobra, Sí, entonces, sí. y tú y yo lo comentábamos, eh, sí, y cuando uno ve ya todo el entorno, sí, donde seguramente y uno ve que Once Caldas hizo méritos para ganar el partido y ganó bien. Uno ve que Atlético Nacional hizo méritos, sí, pero siempre sucede lo mismo con el fútbol colombiano. No cerramos los partidos, no anotamos en el momento que debemos anotar. Y Sí, sí. es un eterno problema cuando el jugador colombiano también es evaluado por sus intangibles. Es ahí donde ya uno ve que no está preparado mentalmente para la competición. Nosotros acá no creamos ambientes de competición de, de alto nivel para que los jugadores de la experiencia y del talento de Cardona, porque una cosa es experiencia, una cosa es talento y lo otro es una jerarquía. Por algo también algo vieron los técnicos, Juanpa. Uno dice, qué desagradecido fue, por ejemplo, sobre todo recuerda en la eliminatoria para el Mundial de Rusia, cuando Cardona le dio 6 puntos a Colombia perfectamente. El gol ante Ujú. Perú, el gol al Paraguay en Asunción, y uno ve, y lo mencionábamos, pero ¿por qué Cardona no va a los mundiales? Algo vio Peckerman, algo observó seguramente también Queiroz, y es ahí donde ya, Juanpa, Porque no un sé, jugador de recuérdame bien, este pero él no jugó el talento, mundial acá, el sub-20 acá. no, Él no lo él no ha jugado en jugó. ningún mundial. Él no jugó el sub-20 acá. No, no, no lo jugó, no Cuando lo en ese jugó. gran equipo colombiano que fue la última gran selección sub-20 que tuvimos del mundial de acá, una formidable También. selección que estábamos para campeones mundiales. Hay que Sí, sí, decirlo así. Y no también. En pudimos el aprovechar la localidad, que, no pudimos aprovechar. en Sí. el que jugó, el 10 era James. El 10 era James, el 9 era Muriel. Sí, El sí. equipo era formidable, formidable. Y es ahí donde, bueno, otros jugadores se fueron perdiendo de esa generación, pero por ejemplo, Manga Escobar, pero es que uno observa, por ejemplo, ese equipo y tenía tanto talento que uno se pregunta, ¿y entonces qué pasó y por qué a Cardona? Entiendo, y es un jugador que yo lo veía llegar al estadio y era más preocupado por llevar el tremendo parlante, el Bose al lado con la música. Juanpa, estamos en otro cuento. Y es ahí donde ya yo observo,
no voy a criticar a Cardona como talento porque es un talento extraordinario y es ahí donde precisamente creo yo que nos queda ese sinsabor de carreras como la de Juanfer Quintero, carreras como la de Giovanni Moreno, carreras por ejemplo como la de Edwin Cardona, carreras de jugadores extraordinariamente talentosos que, que no dieron, que no pasaron de Argentina, que no pasaron Juanfer ahí De el México, sí, Porto sí, y ya, no pasaron de ya, México y se quedan ahí. El mismo Pipe, Dairo en algún momento. ese es un tema, el Dairo no pasó de Bulgaria. Ese es un tema que tengo ahí pronto para tocar porque Tenemos que enlazarlos con otros temas, vamos a hablar correcto. de Selección Colombia y quiero hablar del futuro de la Selección Colombia, que no el futuro dentro de un año, del 2026, del futuro dentro de 2030, de los jugadores que tenemos y de los que creemos que tenemos, que en realidad poco a poco. Me quedé con la duda, mencionaste a Manga Escobar y de una vez lo busqué. Sí, claro. Atlético Fútbol Club de la segunda división, el tipo Imagínate, imagínate. Atlético Fútbol Club. Bueno, Pepe, como digo, es una lástima que Nacional se haya jugado un partido tan bueno y que haya dejado vivo a Sao Paulo. Eh, Como dices tú, eso es un mal, esta historia ya la hemos visto, ya la hemos vivido año tras año, torneo tras torneo. Eh, es ese, no sé, eso que llevamos ahí adentro en el fútbol colombiano y le ha pasado a todos los equipos, o sea, a todos los que en algún momento han representado a Colombia, eh, les ha pasado este tipo de cosas. Bueno, Pipe, hablemos del América. Yo te digo que me vi en pantalla, en el televisor me vi Atlético Nacional, en el iPad tenía ahí, no sé, que no es que no vamos a ir tan profundo con lo del América porque pues tampoco, no puedo dar, yo no puedo decir ahora que América se jugó un partidazo, lo que sí vi fue Correcto, el por la primer, disponibilidad del partido y que está en otra plataforma que yo no pago, sí, entonces yo observé fue simultáneamente Nacional y vi Peñarol Racing. Entonces también es ahí donde uno hubo problemas allá, hubo situaciones complejas. No están del todo convencidos los hinchas de Racing ni el entorno Racing todavía no están 100% convencidos con con Duván Duván. Vergara. Le va a costar un tiempo adaptarse, sobre todo con, con, eh, con competiciones como la de la Libertadores, pero es ahí donde ya uno observa que como es un equipo que ganó la Sudamericana el año pasado y como es un equipo que recién también ante Botafogo ganó la Recopa Sudamericana, ese ¿Sabes qué? la expectativa está altísima con Racing y como ya dejaron ir a jugadores importantes como Juanfer Quintero, como el mismo Roger Martínez, como Maximiliano Salas que está en River ahora. Entonces ahí es donde ya uno ve que el equipo no se reforzó y Vergara no está del todo acoplado 100%, aunque ya marcó un par de goles, pero bueno. Eso te iba a decir, no con la afición, pues no me he dado cuenta, tampoco pues lo he notado, pero me vi en estos días el partido contra Boca y me preocupa es que no es la afición, es que sus propios compañeros, no sé si es mi percepción o si estoy hablando desde el corazón colombiano, me pareció que sus propios compañeros le estaban incluso negando ¿sabe? Como que les costaba confiar en él y cada vez que iban hacia la banda izquierda preferían darle la vuelta al balón y ponerla al otro lado. Le negaron el balón en un par de ocasiones y eso me dio como que estos Lo que tipos pasa, todavía no Juanpa, confían en él. Lo que pasa, Juanpa, es que el equipo no, a diferencia a diferencia de en otros entornos donde, por ejemplo, en América jugaban para él, en Racing juegan para Adrián Maravilla Martínez. Mm. Entonces es el mejor 9 del fútbol argentino, debatiblemente. Entonces, claro, también el problema es que Solari, que juega por la banda derecha, no tiene la habilidad, no tiene de pronto la gambeta o no tiene de pronto el desequilibrio que pueda mostrar Vergara, pero también Vergara hace poco también tuvo un problema con Sosa, en plena cancha
se putearon los dos, se pelearon, hubo ahí un roce, incluso que llegó a los empujones. Entonces, y ya también Vergara, luego del partido con Boca, se metió en algún inconveniente donde entre líneas quiso mandar algún mensaje que no lo están viendo del todo bien, criticando el arbitraje en su forma, pero él tiene que enfocarse en hacer otras cosas. En ¿Sí? jugar. En jugar. En jugar. Argentina es a otro costo. Argentina no es como México. Argentina no es como Colombia. En Argentina te exigen desde el primer momento. Y Racing tiene una hinchada muy exigente. Muy exigente. Y ya lo tienen entre ceja y ceja, sobre todo porque está reemplazando a uno que era figura como Salas, que está en River ahora. Entonces es ahí donde ya queda ese, para Vergara queda, digamos que ese reto de acoplarse más rápido, de pensar en fútbol y de no retener tanto la pelota, porque el juego tiene que, él debe habilitar y debe jugar para Maravilla Martínez y no estar buscando la individual. Se nota también que en algún momento, claro, habrá momentos en que el partido lo amerite y él con su desequilibrio y con su buena gambeta y su buena técnica deba hacerlo. Pero bueno, es ahí donde todavía lo de Vergara lo de Vergara no convence 100%. Pero bueno, Costas confía en Bueno, él y ayer lo dejó el partido va a completo tener casi. que picar piedra y ganarse el puesto bien Sí, ganado. sí, sí. Bueno, entonces lo que yo iba era que lo que alcancé a ver de América, que en realidad los primeros 15 minutos le puse como detalle, pero en los primeros 15 minutos ya iba perdiendo 2-0. Hay varios puntos, varias cosas que sucedieron en los primeros 15 minutos. Minuto 2, minuto 3, América tuvo una clara bajo el arco que no la pudieron concretar y eso en copas internacionales la vas a terminar pagando contra un equipo brasilero mucho más. O sea, no lo puedes perdonar. América entra con un ímpetu, con ganas de llevarse a Fluminense por delante, eso yo lo valoro mucho. Un equipo que no salió a esconderse, pero ese ímpetu también llevó a Jorge Soto. Esta es mi opinión. Puede que otros opinen distintos. Me parece que Soto comete el error de tratar de anticipar un balón que venía fácil y por estar pensando ya en que la voy a agarrar y voy a sacar en mi equipo en velocidad, deja el arco descuidado. Quién sabe qué fue lo que le habló a Dios mío, el que hizo el autogol. ¿Cómo se me va el nombre? Ya te lo digo, el marcador derecho del América. Qué bueno que aquí yo también estoy buscando. Candelo, a Candelo. Se le Ajá. va, seguramente algo dijo, Mía, déjala, lo que sea. Candelo comete el error en parte, pero yo culpo más al arquero, a Soto. Candelo se nota que le devuelve un balón de cabeza y ya Soto no está en el arco. Entonces, y ese error ya lo ha cometido varias veces. Las ganas de pensar en la segunda jugada sin terminar la primera llevó a que América cometiera el error del autogol. Y el segundo, un error también, claro que me dolió mucho porque lo cometió Jan Pestaña, que todavía sigue siendo parte, si no es completo, del Deportivo Pereira, es una parte del Deportivo Pereira y nos interesa mucho que a Pestaña le vaya bien para que lo puedan vender y le entre plata al equipo. Pestaña deja que una bola que viene en el aire, la deja rebotar, lo baña y le quedó nada más y nada menos que a Canovio. Y pues a Canovio no le puedes dejar ese tipo de bolas porque te va a hacer un golazo. Y ya después sí, remar contra la corriente, contra Fluminense, con todo y tus limitantes, porque América ya no es el mismo equipo del año pasado, sin Vergara, sin Juanfer, sin el Poli ya dirigiéndolos, pues algunos Y dirán que es Borrero mejor lesionado. Raimondi. Borrero lesionado, el venezolano que trajeron también lesionado, Por estar el, jugando partidos de la B. el Partido de volante Copa. Partido de Balanta, Copa, perdón. Balanta lesionado. Entonces, y
si a todo eso le añadimos que estás enfrentando a Fluminense, pues, hombre, ahora sí te digo algo, dense por bien servidos que quedó 2-1, que en el último minuto América Correcto. hizo el gol. Y yo no estoy diciendo que van a pasar, o sea, está muy complicado, pero quién quita y van y hacen la gran Bucaramanga, que no le tuvo temor al Atlético Mineiro y fue y ganó, pero perdieron en penales. El Junior de Amaranto le ganó al Están, Fluminense en el Maracaná, en alguna Copa Libertadores. No llámenme recuerdo, no iluso recuerdo, eso fue hace unos 4 años más o menos, Juanpa, pero o ah, se, soñador o pu- como quieran llamarme, ¿por qué pero no? están a No un es solo fácil, no es gol. fácil. No es fácil, no va a ser fácil. No, es obvio que no es fácil, obvio que el favorito es Fluminense, pero si yo que no soy hincha del América de Cali tengo algo de fe, pues hombre, ustedes los que nos estén escuchando que son hinchas del América, pues están a un solo gol, o sea, están a un gol y quien quita y lo hacen y quien quita y se van a penales y en penales pasan. Sobre Eso todo, Juanpa, que es un partido de Copa y América debe mantenerlo cerradito, cerradito, por lo menos mantener el cero en el primer tiempo, el 0-0, mantener un partido bien acoplado defensivamente, buscar las alternativas en el ataque y luego aprovechar alguna pelota quieta, alguna circunstancia de pronto de un contragolpe para desequilibrar el partido. Solo necesitan un gol, es lo que tú dices. Es decir, el partido, es cierto, el descuento de América en los últimos minutos fue por lo menos esperanzador de cara a lo que puede ser la vuelta la próxima semana. sí, les da la esperanza, o sea, y ya, tienen que ir. Ahora, no sé, tengo entendido que el partido mañana, jueves, cuando ustedes estén escuchando este podcast, este jueves vuelve a jugar América, esta vez por liga contra el Deportivo Pereira. ¿Por qué ese horario, Juanpa? Creo, no estoy seguro, el viernes empiezan las fiestas de la cosecha Ok, en ok. Pereira, o sea, las fiestas de agosto de la ciudad. El Ujú. estadio va a ser ocupado para eventos, la policía no tiene suficiente gente, pero, pero aquí sí le faltó, pues no sé, en realidad no sé si en América hablaron, si dijeron, pero ¿por qué no nos posponen ese partido para otra fecha? Me parece que jugar a 48 horas de haber jugado Copa Suramericana, pues no les ayuda nada. Y Di Mayor, haciendo una Di Mayorada, les pone ese partido 48 horas después. O sea, ahí se nota que Di Mayor le importa un carajo si a los equipos Juanpa, colombianos les va bien o no les va bien. Juanpa, es que, no. Parte, parte de la programación siempre debe ser, debe ser. Mira, por ejemplo, claro, como las fiestas, por ejemplo, en Medellín, en Barranquilla, normalmente son en época donde se juegan los campeonatos. Tú nunca vas a ver, por ejemplo, o rara vez en unas fiestas de las flores, en pleno partido, por ejemplo, de Atlético Nacional, cuando, por ejemplo, hay otros eventos donde la fuerza pública debe estar también ocupada, también atendiendo eh, otras actividades y donde, por ejemplo, tú nunca vas a ver a Junior jugar un sábado o un domingo de carnaval. Jamás, jamás. Siempre Junior juega de visitante ese fin de semana. Eso ya lo he visto hace unos 2 o 3 años con Deportivo Pereira, que ha jugado partidos y a 50 metros, a 100 metros en la Plaza de la Villa hay otros eventos culturales y yo he visto por qué Pereira no informa eso a la Di Mayor, No, no, Pipe, por pero qué no también. Ahora, puede que sí ser, tengo entendido puede, que habían informado. O claro, sea, no, correcto, no, Juanpa, pero a ver, a lo que voy es, y tú tienes razón, a lo que, digamos que pudieron haber informado, a lo que voy es que puede que haya sido un tema de Di Mayor, puede que haya sido un tema de organización, más bien creo yo que es de Di Mayor, tú tienes razón, pero no es, ya hay una tendencia en los últimos años en Pereira donde se han cruzado eventos y donde el cuadro Matecaña juega y ahí en el Hernán Ramírez Villegas a unos pocos metros también hay otros eventos culturales de las fiestas. Entonces, deben... Ahora, lo que pasa es que ya como hay varios eventos no hay y policía sobre todo como suficiente. este es el puente,
Sí, sí. Como es un evento de puente, como es un fin de semana de puente, pues tampoco Pereira puede jugar 2, 3 partidos o fines de semana seguidos en condición de visitante. Pero, pero pues bueno, tienen que mirar la forma en la que alcaldía, Di Mayor, directivas de Deportivo Pereira entren en un acuerdo para que, pues bueno, que este tipo de cosas no pasen. Ahora, Pereira no A tiene mí ningún me problema en sorprende es jugar que el jueves, es el América, a ¿no? mí me Ujú. sorprende es que el América se haya dejado meter ese golazo siendo América uno de los grandes del fútbol colombiano. Pero bueno, que enfoquémonos en Pero América. sí, sí, sí. Eh, Están vivos, creo que pueden, está cuesta arriba, pero están vivos. Esa es la parte positiva de lo de ayer. De fútbol no puedo decir si fue un partido en el que se perdieron oportunidades o en el que América llegó a ser superior, porque pues, no pude ver mucho. El otro partido fue el de Once Caldas contra Huracán. Yo tengo como una identificación con Huracán, pero no porque haya estado jugando con Once Caldas. Es como que tiene una historia, o sea, tiene una historia bacana, tiene una historia buena. Eh, ese tipo Pero de, acá, ese, es un ese equipo que tipo viene de bien, clubes Juanpa, a mí y me recién perdió la gusta. final contra Sí. Platense del torneo de primer semestre en la Argentina. Entonces no es un equipo que Eh, juegue malo. Sí, sí. También de este partido, el primer tiempo venía camino a la casa, me lo alcancé a escuchar por radio, estilo vieja escuela, uno escuchando un partidito por radio. Escuchaba que Once Caldas era superior. El segundo tiempo sí lo vi en casa. Eh, Once Caldas creo que logró el marcador justo, el que le pidió el partido. Y yo en esto, yo no sufro de camiseta, ni a mí me duele hablar bien del Once Caldas. Te lo dije a Pipe, te lo dije ayer. Pipe, Dairo Moreno es un crack, Dairo Moreno es un goleador. Ese tipo espera hasta el último segundo para cobrar un penalti, hasta que el tipo no llega al balón, no se decide a qué esquina va a patear. Tiene ese don de poder esperar y ver el arquero para qué lado se va a jugar y él simplemente se la cambia y se la pone al otro lado. Fácil, lo hace ver fácil, eso no es nada fácil, tener los nervios para tomar la decisión en el último segundo y ponerla al lado contrario del arquero, eso solo lo hace un tipo que es demasiado crack, demasiado bueno. En eso Dairo, y pues por algo tiene 300 y viola de goles, o sea, Once Caldas Once Caldas sí que está en lo que dicen por ahí, en el driver's seat. Creo que tiene cómo ir a defender ese 1-0 Argentina. Sí, y es un equipo que se ve muy diferente, Juanpa, con respecto a lo que muestra en la liga. Es un equipo enfocado, es un equipo que ha pasado, que ha jugado muy bien la Copa. Y es un equipo que tiene antecedentes buenos en copas. Ni que decir que hace 21 años fue campeón de América. Entonces, no sorprende con buen talento, con buenos jugadores, eh, que el equipo haya por lo menos merecido el triunfo, me parece. Y aparte, pues bueno, uno observa el partido y uno ve que Once Caldas lo buscó también, Once Caldas fue protagonista del partido y Once Caldas ganó bien. Entonces eso también influye mucho. Dairo es un jugador con una categoría y una experiencia impresionantes. Claro, es la cuestión que mencionábamos antes, lo mencionábamos en algún grupo, en algún nombre, y es que eso es lo que ese es digamos, lo que uno puede de pronto, a ver, somos nadie para reprocharle a un jugador de fútbol profesional qué logró o qué no logró, midiendo en qué equipos jugó o en qué ligas jugó y en qué ligas no jugó. Ay, Sí, uno puede pensar en el Dairo la persona o Dairo las tengo, declaraciones y todo, pero como talento tengo a ver, y algo aquí en la garganta. su calidad también es impresionante, ¿no? Entonces por eso uno observa que Sí. para el entorno colombiano y para lo que ha sido Once Caldas, eh, indudablemente que es una leyenda del club y es alguien que bueno, que aparece precisamente en esos momentos, cuando el equipo lo necesita, Dairo no te va a fallar. Ayer precisamente, Juanpa, para que sigas, en la transmisión que estaba justamente a cargo del partido,
mencionaban la estadística de los penales, ¿no? Dairo en 60 y pico de intentos ha fallado nomás como unos 3 en su carrera. Increíble. Entonces es increíble, ¿no? O sea, 60 y pico intentos, eso significa que lleva unos 60 goles, 60 y algo de penal, y el Más o tipo menos, tiene 368, más o menos, 300, o más sea, o el menos. tipo se ha hecho 300 goles que De no pelota de son movimiento, penal. sí, correcto. Es Con pelota de increíble. movimiento, de jugada. Entonces, meritorio. Meritorio no solo lo de Once Caldas, sino lo de Dairo. Muy bien, y me parece, Juanpa, que en este caso, Argentina, perdón, Once Caldas puede ir a Argentina, a Parque Patricios y bueno, traerse una clasificación que lo podría dejar, pues bueno, ya en cuartos de final de Copa. Que no es poca cosa. Y para, a diferencia de los brasileros, porque paga más la Copa de Brasil, paga más la Copa de Brasil, no el brasileño paga mucho más, Sí, paga más la Copa de Brasil que la Copa Suramericana. Por eso los brasileros como que a veces a la Copa Suramericana la miran como, ay, qué pereza esto. Pero para Huracán sí significa mucho ganar la Suramericana porque ya la perdieron contra Santa hace 10 Fe años, y ellos vienen de perder la liga o contra contra Platense Platense. Ujú. hace nada. Entonces, para ellos sí significa mucho tener que ganar esta suramericana. Hombre, si queremos ver el vaso medio vacío, podemos decir que América está eliminado, podemos decir que Nacional no pudo sentenciar la serie, pero si queremos ver el vaso medio lleno, podemos decir que los tres equipos colombianos están vivos y compitieron a la altura de las circunstancias del torneo. Cosa que no venía pasando, cosa que se nos había olvidado, lo que era ver a equipos colombianos siendo protagonistas de Copa Internacionales. Claro, la competencia y lo que es el nivel de juego está bien. La resolución de situaciones es la que no permitió que los resultados estuvieran más a favor del fútbol colombiano, sobre todo porque el balance es más o menos intermedio teniendo en cuenta que los tres jugaron de local. Eso, eso, Sí, eso sí, me pone por lo menos a pensar a mí, Juanpa, pero por eso quiero, pongo los dos escenarios, para que la gente que nos escucha diga, no, pues, ¿cuál medio lleno? Yo veo esto medio vacío y vamos a quedar los tres eliminados. O para el que la quiera ver medio llena y diga, bueno, pues hay esperanzas y el próximo martes a lo mejor los tres pasan. Juanpa, y es que cuando uno observa y todavía nos falta, a ver, yo creo que ha sido un buen avance. Creo que con respecto a los años anteriores donde a duras penas un equipo colombiano llegaba a octavos de Sudamericana o a repechaje de Sudamericana, o en algunas épocas donde incluso los equipos en fase de grupos de Sudamericana clasificaban a solo uno. Yo observaba todos esos panoramas y teniendo en cuenta lo anterior podría decirse, bueno, se ha avanzado. Pero cuando yo veo, por ejemplo, que en los octavos de final de Copa Sudamericana hay 3 ecuatorianos, Ah, cuando encuentro que también hay sí, peruanos, sí, sí. y entonces cuando yo también veo que solamente, y cuando ya uno hace un balance de todo lo que han ganado en cuanto a la Sudamericana se refiere, equipos como Liga de Quito han ganado 2, cuando veo equipos como Independiente del Valle que han ganado 2 sudamericanas, ya cada uno de las 2 sudamericanas, y que cuando Ecuador tiene 4 sudamericanas y cuando Colombia tiene solo una, es ahí donde yo observo. Y el único que ha competido realmente ha sido Atlético Nacional, que, bueno, ha llegado a 3 finales, las ha perdido, 2 la ha perdido contra equipos argentinos. La primera edición la perdió ante San Lorenzo, la de River 2014, todos sabemos lo que ocurrió con Chapecoense en el 2016. Pero bueno, la única ha sido de Independiente Santa Fe. Junior perdió una final, pero por ejemplo uno no ve a una América en semifinales de una Sudamericana, uno no ve al Deportivo Cali en semifinales de una Sudamericana, uno no ve a Millonarios compitiendo internacionalmente y uno dice, ¿y estos equipos qué? Al menos, por lo menos, yo lo digo, y bueno, Junior llegó a una final, estuvimos muy cerca como junioristas de ver a Junior levantar una copa No, no, internacional. Pepe, Eso es dolió que mucho, la del 2018 dolió mucho, todavía me duele, la verdad. No lo puedo negar. Pero Juanpa, qué ¿qué bueno que pasa con los mencionaste a otros? ¿Qué pasa Millonarios. con el... Pepe, Tú crees a que mí pronto que me... históricamente, Juanpa, tú crees que de pronto un Independiente del Valle tiene más que un Millonarios en cuanto a No, a dinero, mí... en cuanto a lo que es nóminas, en cuanto a lo que es hinchada? ¿Tú crees que una Pepe, América no puede competir
¿Y por qué los ecuatorianos sí pueden y por qué los colombianos no han podido históricamente? Lo de Santa Fe fue sobresaliente, pero ya han pasado 10 años y ya han pasado 7 años desde la última Eh, final de un equipo colombiano en Sudamericana y no hemos logrado absolutamente nada. Entonces, el único que fue, el último fue Junior, llegando a la final lo- del 2018. uno no puede vivir de... Es una paradoja, pero es así. Eh, uno vive de los títulos y vive de las historias y de los recuerdos, ¿cierto? Eh, pero es que los títulos en el fútbol hay que refrendarlos anualmente, diariamente, constantemente, por decir la palabra. O sea, pero es que ahora que mencionaste Millonarios, esos sí que viven de la historia, de historia que nadie vio, de los que estamos ahora viviendo esta época, nadie vio, nadie vio la época del Dorado. O sea, estamos hablando de gente de lo que en estos momentos puede tener 80 y algo de años, de lo que nos puede contar un historiador como el doctor Peláez. De resto, nadie vio a la época del Dorado de Di Stéfano. Yo aquí voy a hacer como que, bueno, consuelo de tontos. Los hinchas del Cali pueden decir, bueno, yo vi al Cali en una final de Copa Libertadores en el 99. Los hinchas del América vieron al América 96. en el 90 y algo, los que lo alcanzaron a ver en los 80, en los 80, pero los de Millonarios no han visto nada. Ese equipo sí que necesita de títulos y de participar en algo internacional para que siga siendo considerado como el gran equipo. Eso sí que hay que, mejor dicho, ponerle atención a eso. Y cuando uno observa la hinchada de Millonarios, uno observa, bueno, Es acompañan una echada y fiel, están muy ahí, fiel. pero también es, bueno, creo que también las hinchadas se han acostumbrado en el mundo entero, Juanpa, en el mundo entero a tener poca paciencia, a tener, a, ya no son hinchas, No, ya no son, digamos, acompañantes del equipo, sino que los equipos grandes se acostumbraron también a volverse de pronto circunstanciales en cuanto a lo que es apoyar a su club. Eh, sí, mira lo del Juanpa, no sé, Palmeiras esta semana, Pipe, lo del Palmeiras. Esta semana estaban ya insultando a Abel Ferreira, a ver, Ferreira. ya lo estaban insultando y el tipo que los hijos le preguntaban que por qué lo estaban insultando, no podían entenderlo si es que hace un mes estaba jugando un super mundial de clubes y hace un par de años era campeón de la Copa Libertadores. O sea, 2020-2021 ganaron, si no estoy mal, y, y perdieron una final contra Flamengo, si no estoy mal también. La y de ya, Centenario, la perdieron en Alargue. y ya se le O está no, la ganaron ellos, insultando. no me acuerdo. Increíble. O sea, no. O sea, es que uno dice, sí, Juanpa, infortunadamente los hinchas también se volvieron en estas épocas De resultado. de resultados y no saben de pronto acompañar a un club. Es que no me gusta cómo juega, es que no me gusta cómo... ¿no? Y sobre todo también en el fútbol colombiano cuando los torneos son tan de corto plazo y cuando los resultados se miden y Todos cuando no ya, hay ya, ya, procesos, sino que ya, se ya, miden ya. inmediatamente, Es la no existen inmediatez. lugares para los procesos. Entonces, es ahí donde uno ya ve que bueno, que no puede uno creer lo que sucede en ese tipo de circunstancias con equipos, con clubes y ese mal, esa enfermedad está en todo el fútbol mundial, no es solamente, bueno, lo digo de buena forma, al menos, a ver, Yo sé todo qué me vas puede, a a decir. ver, puede estar peor la situación. Me refiero a los hinchas de Boca, a los que son hinchas de Boca, eso sí que están viviendo, eso sí que se están conformando también. Ahora, con todo, Juanpa, llevan 12 partidos sin ganar, la peor racha en la historia del club. Y ese hinchada va, así sea, oiga, así sea, vayan a protestar, pero bueno, por lo menos vayan al estadio, pero es que ni eso, ni eso. Entonces es como que bueno,
es precisamente Vamos a lo que hablar uno observa en los hinchas, ¿no? vamos a hablar de años, cambiemos ya de continente, ya dejemos ahí lo de Copa Suramericana, de Copa Libertadores, ya quiero enlazar un tema con el otro para que Bueno, sepan lo que déjame es decirte tener algo rápido, paciencia. Juanpa. Déjame decirte algo rápido antes de pasar de temas. Para revisar las llaves, Once Caldas está en la parte baja de la llave. eh, de avanzar en su llave, enfrentaría al ganador entre Independiente del Valle y Mushuk Runa, que, bueno, tendría rival ecuatoriano en el hipotético caso que clasifique a los cuartos, ¿no? Y posiblemente, pues bueno, podría verse con un Mineiro en semifinales de también avanzar. Es de los equipos que están mejor perfilados. Si América logra revertir su situación, pues estaría enfrentándose el ganador entre Lanús y Central Córdoba. También sería, obviamente, y de manera confirmada, un rival argentino. Entonces es ahí más o menos lo que uno puede observar de lo que es Copa Sudamericana. Y por el lado de la Libertadores, Nacional de pasar se enfrentaría a Universidad, esta es la de Liga Universitaria de Quito ¿Correcto? o a Botafogo. Bueno, Correcto, está por el lado de abajo también, sí. el lado de Palmeiras, está por el lado de River, entonces también podría, ¿por qué no?, tener alguna posibilidad ahí. Ahora, claro, duele mucho lo de ayer, lo de anoche, Juanpa, en cuanto a Nacional, en cuanto a las oportunidades desperdiciadas, pero la llave está abierta, ¿no? La llave Muy está abierta. abierto. Ya Nacional en algún momento hizo un gran partido en Sí, Morumbí en el año de campeón, en semifinales, si no estoy mal, Juanpa. Nacional elimina a Sao Paulo en semifinales para llegar a la gran final ante Independiente del Valle. Entonces, Atlético Nacional tiene experiencia enfrentando a rivales brasileños y eliminándolos. Recuerda que Nacional en la campaña de Copa del 2016 eliminó, si no estoy mal, a Huracán en cuartos, a Central, a Rosario Central de la Argentina, Huracán, Central, Sao Paulo y a Independiente del Valle en la final. Creo que me ayuden los hinchas de Nacional si de pronto, bueno, ellos recordarán mejor, pero si no estoy mal, sí. Sí, va. Pipe, y Nacional, ya que me hiciste caer en cuenta, hablando de experiencia, porque hablando del plantel de ahora, eh, tiene jugadores con mucha experiencia que han vestido la camiseta de la Selección Colombia, que han vestido camisetas de equipos en el extranjero. O sea, el arquero ha sido Selección Colombia, Román, Curiosamente, un Selección sobreviviente de ese Colombia, equipo campeón es Marlos Moreno. Tecillo incluso se ha puesto la camisa de la Selección Colombia, Mateo Zuribe, Campuzano, Marlos Moreno, Marino Inestrosa, Morelos, o sea, ahí Todos hay son jugadores un, de selección, todos han exactamente lo que sido mencionas, sí. jugadores de selección, o sea, ahí Ahora, hay sí me parece, experiencia. Juanpa, que tiene que Gandolfi mirar algo con respecto al ímpetu o a la velocidad del equipo en ciertas partes, porque observé en un par de ocasiones que tanto Morelos como Cardona no están a la misma velocidad del resto del equipo. Y Claro, esa, son cuestiones de condiciones no solo físicas, sino de técnicas de su juego como tal. Pipe, y Sí, esa cancha del que se entienda, no Morumbí, quiero decir ni nada, no me estoy metiendo con la fisionomía del jugador, simplemente es con sus condiciones de velocidad como tal. pero y Cardona esa nunca ha cancha del sido. Morumbí, que es como 2 veces la del Atanasio, allá sí que van a tener que correr. Esa cancha es, esa cancha es kilométrica, Sí, sí, Juanpa. sí. Es impresionante. Pero bueno, ya, claro, ese va a ser un desafío. Ese va a ser un desafío. Y ya, bueno, ya Hernán Crespo ya lleva varias temporadas allá en Sao Paulo, ¿no? Bueno, en algún momento también fue No, sondeado para no, llegar a no, volvió, Nacional, si no volvió, estoy mal. porque él volvió. En estas Correcto, él fue y últimas volvió. temporadas, sí, Él ahora fue y volvió, él volvió. fue y volvió. Pero es lo que te decía. De hecho, incluso cuando estaba sin trabajo, un Atlético Nacional lo sondeó también. Lo que pasa es que no es un técnico barato. No es un técnico barato Para porque es un nada. técnico que ya fue campeón de Sudamericana, precisamente. Un defensa. Bueno, Pepe, si queremos hablar de paciencia y de aficiones que han tenido que esperar el proceso para quedar campeón o para ver a su equipo campeón de algo,
podemos hablar fácilmente del Crystal Palace. Un equipo que fue fundado en 1905. 1905. Eso sí que vieron generaciones pasar la que ustedes quieran. Y apenas han visto a su equipo levantar trofeos 2 veces. El año pasado ganando la Copa y este año empezando la nueva temporada ganando la Community Shield, que es a un solo partido, un torneo en el que se enfrentan el ganador de la Liga Premier con el ganador de la Copa Inglesa. Para fortuna, ¿por qué traemos esto a colación? Para fortuna de nosotros, los colombianos, en este equipo hay dos jugadores compatriotas de nosotros que, hombre, a mí este tipo de noticias sí que me gusta darlas, a mí este tipo de noticias de esto sí que me gusta hablar, porque así como les damos palo cuando hay que darles palo, así como se opina mal cuando yo en algún día se me salió un maderazo contra Daniel Muñoz porque pedía un offside en un tiro de esquina, pues hoy tengo que decir que me alegró mucho el domingo ver a Daniel Muñoz y a Lerma ganar la Community Shield, y no sé si es que había algo dentro de mí, algo ahí que como dentro de ese corazón también de colombiano, que ver que le ganaran al Liverpool, que acababa de dejar ir a Lucho Díaz, como que me daba un fresquito. Sondeaba uno en redes, Juanpa, y más allá de que yo creo que es de pronto, más allá de pronto de que no sé si sea hilar muy fino, eh, pero hubo varios que precisamente varios hinchas del Liverpool que hicieron sentir su opinión en cuanto a que, bueno, que hizo falta el jugador Guajiro en la nómina del Liverpool. Sobre todo también por los que quedaron, ¿sí? Cuando uno observa que de pronto todavía falta para que un Florian Wirtz se acople, todavía uno observa que, bueno, que más allá de que es una leyenda del club, Mohamed Salah no tiene los recorridos que de pronto puede brindarle por la otra banda Lucho. Cody Gakpo no tiene las condiciones técnicas de un Lucho. Entonces, cuando uno observa el equipo y cuando uno Y el observa el muchacho partido y cuando uno observa las circunstancias y cuando uno ve que, pues bueno, es fácil aprovechar esas circunstancias para uno decir, vean la falta que le hizo Lucho Díaz al Liverpool. Pues podría decirse que sí, pero bueno, ya digamos que por ahí ya la cuestión, digamos que ya pasó, digamos que ya hay quedarse muy en el pasado. Yo pienso, Juanpa, que Lucho tomó una decisión correcta por las circunstancias o por los momentos o por las opciones que le dieron, sobre todo por lo salarial. Y lo mencionábamos hace 2 episodios. Una cosa es cambiar por salario. Te me fuiste. Una cosa es club inglés por club de pronto que no brinde de competencia, háblese de un equipo del Medio Oriente o algo, pero Lucho cambió a un 6 veces campeón de Europa por un 6 veces campeón de Europa. Entonces tampoco es que tomemos a la ligera la decisión, me pareció correcta y sobre todo también cuando uno observa que él dejó algo de buena imagen considerando la manera como lo despidieron, los hinchas y sus compañeros, todos se refirieron a él de buena forma, entonces ya ese es un episodio que queda Tenemos que ahí, pasar la pero bueno. página, pero bueno, Ahora, tengo que decir posiblemente se presenten las circunstancias para que vuelva, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? De pronto que Lucho en otro vuelva al tipo de Liverpool, condiciones, pero sí, ¿por qué no? Mm, Yo no creo, la verdad, no creo. pero bueno. No, no, Por eso digo, yo uno dice, espero que lo gane absolutamente todo. O sea, me voy a volver más bávaro, me voy a poner a beber cerveza. Si el Bayern Múnich en queda dos campeón meses, en 2 meses en el del... Oktoberfest, te quiero ver ahí y tal con tu buena No, fría, no, Juanpa. bávaro. O sea, hay que hacerle fuerza al Bayern Múnich que gane No, la
la Champions. Y tendremos pues obviamente acceso a todo. Ya de por sí se tenía acceso, pero incluso ya los canales nacionales se verán involucrados en transmitir los partidos del Bayern para que otras personas tengan acceso. Y me parece bien, porque, porque la liga alemana también es muy interesante. Más allá de que hay un solo equipo que domina, pues bueno, es un equipo, es un fútbol competitivo y es un fútbol que pues que también ha ganado cosas importantes en Europa, entonces, y que da mucho talento, indudablemente. Y es un equipo grande del mundo. Bueno, Pipe, ¿Por qué no, Juanpa, veamos a un Lucho Díaz dentro de 4 años jugar el Mundial de Clubes precisamente con el Bayern se dirá pues dónde en Brasil, en dónde más puede darse el Mundial, en Arabia. que ya de por sí Brasil también va a ser cuando pasamos de un país a otro y cuando veíamos Ah, te tengo las noticia de eso. rotaciones de sedes, Te uno tengo una decía, bueno, en los 2 años se juega sospecha. el Mundial de Mujeres en Brasil y así, y bueno, ¿Sabes? Lo escuché esta semana en ese Win Sports estaba en un fútbol summit, algo así se llamaba. sí. Eh, Le escuché a Ramón Yesurún decir que la próxima Copa América vuelve para Estados Unidos. Imagínate. y, y Juanpa, Y ya lo y es habíamos que, dicho aquí. y bueno, los americanos quieren abarcar todo, ¿no? Ellos quieren también darle fuerza a sus deportes de verano, porque Juanpa, en verano únicamente se juega el béisbol, ¿sí? Ajá. Entonces en verano la gente dice, bueno, ¿y qué tenemos acá? ¿Qué observamos? ¿Qué vemos? Claro, habría que ver, uno asume, porque Di Mayor y Conmebol van tan de la mano, sobre todo con sus dirigencias, ¿sí? Como también, y sabemos que existen las dimayoradas y también existen las conmeboladas. Entonces, No, es que son entonces no familia. sé, volverán a hacer Copa América cada 3 años, cada 2 años, cada año, que cuadran que para el centenario, que esto, que lo otro. Entonces, por eso uno asume que será en el 2028. Ergo, se jugará precisamente en, digamos, escenarios diferentes a Los Ángeles. Puede que, entonces es ahí donde ya uno ve, bueno, dónde lo van a acomodar. Y ese, claro, ahí de pronto son cuestiones también que se vieron en el Mundial de Clubes. Hubo un par de grupos que jugaron en Seattle y en Santa Clara. No existe mucha distancia en teoría entre esas dos ciudades y digamos que los vuelos son o las distancias son más accesibles. Y los que estaban en la costa este, pues bueno, también Si tú disputaron te sus tienes partidos de que esa manera. Entonces, mover la por Copa la América misma tendría que costa, coordinarse de esa manera, Juanpa, en esos estadios, o por lo menos, sí, claro, me imaginaría que son los mismos escenarios, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Es que es como que, mira que tuvimos Mundial de Clubes, eso para los americanos no tiene ningún tipo de problema, Juanpa, porque mira que no, no, Mundial de Pipe, Clubes y acá se Copa de Oro se hacen jugaron al mismo tiempo y no, y no hay no, no, problema, y no, se no hubo juega el ningún problema. Major League Baseball y se juega MLS y se juega muchas cosas y no hay ningún problema. A mí no me Eh, gusta, a mí no me gusta, pero que se juegue todo el tiempo en Estados Unidos. Pero, como les quedó la mala experiencia también de la Copa América femenina sin público y prácticamente en como, Ecuador, Pipe, es ahí y donde ya uno dice, bueno, ahora, fútbol femenino es exacto, un el tema, billete fútbol masculino es, es otro tema. pero el billete es el que mueve todo. O sea, eso no cabe la más mínima duda. Pepe, yo sé que ya estamos a menos de un mes. Este tema va a ser de cada podcast. Yo cada podcast quiero hablar algo de Selección Colombia. Esta semana me puse a pensar y tengo un par de amigos que me han hecho pensar mucho en esto. No tanto en lo que va a venir dentro de un año. Yo creo que dentro de un año confiando en Dios, vamos a clasificar. Digo confiando en Dios porque pues ya no me queda de otra.
Y vamos a clasificar con este grupo de jugadores, o sea, este grupo de jugadores es estos 26, 28, 30, esa base que tiene Colombia. Te voy a dar una alineación que es más o menos la alineación tipo en la que Colombia usó contra Paraguay, la misma alineación que yo hablé ahora que mentamos la madre, le menté la madre a Muñoz por pedir un fuera de lugar en un tiro de esquina. Ese día jugó, y ya te voy a decir por qué. Ese día jugó Vargas, Muñoz, Cuesta, Lucumí, Mojica, Richard Ríos, Lerma, Arias, James, Lucho y Durán. Ojo, Vargas tiene 36 años. Ya sabemos quién es el próximo, ¿cierto? Tenemos a Mier. Pero ¿quién viene con Mier? O sea, ¿qué otro arquero? Y no estoy hablando de que Mier está en un equipo europeo. No estoy hablando de que Mier es arquero del Porto. No estoy diciendo que ni siquiera es arquero del Galatasaray. O por ponerte equipos de segundo nivel europeo. ¿Quién junto con Mier va a ser el arquero de las próximas eliminatorias? Porque es que Montero tampoco es un muchachito. Y se fue para Vélez y no es titular Sarsfield en y es Vélez. suplente. Y no es titular en Vélez. Daniel Muñoz tiene 29 años, digamos que aguanta una eliminatoria más. Cuesta tiene 26, aguanta una eliminatoria más. Lucumí tiene 27, otra eliminatoria. Mojica tiene 32 años. ¿Qué lateral izquierdo joven yo creo que tenemos por ahí? No sé. No, Fuentes. Fuentes. Fuentes debería ser de pronto otro que está más o menos en esa edad como para aguantar otra eliminatoria. Podría uno pensar en Angulo. En Angulo. ¿Cuántos años tiene Angulo? Debería estar también. Él no es el más joven, pero no creo que esté por encima de los 30. A ver, estoy aquí adivinando, Juanpa, hasta que Sí, tú sí, de sí. pronto. Pero, por ejemplo, Angulo, Fuentes, porque de pronto sí ya habría que ver de pronto cómo están en cuanto a edad Borja y Machado, que son los otros que han hecho parte del proceso, ¿no? Que son eso, más o menos en cuanto a laterales izquierdos, son esos 5 que yo estoy, en los cuales yo estoy pensando un poco, sí, no sé de pronto si los que nos escuchan de pronto tienen aún algún otro en el radar, pero pensaría que Fuentes y Angulo son los dos que están de pronto más perfilados para el próximo proceso de eliminatoria. 28 años tiene Álvaro Angulo. Sí, sí, también está en una buena edad. Álvaro Angulo y Fuentes son, y quiero ser claro en esto, Ahora, Álvaro Angulo y Fuentes, jugadores de Pumas y Fuentes de Fluminense, que Dios mío, hay que no, que, y que no es titular y que no 100% es Fuentes. titular. O sea, a ver, Fuentes, pongámonos las pilas, a ver si al menos te consolidas como titular de Flu, que no te devuelvan para Colombia, que es que Sí, que trate de ganarse el puesto y que no por estar buscando lugar o por estar buscando jugar, de pronto también, claro, muchas veces hay dos opciones, ¿no? Depende de cómo se dé la perspectiva. O busco ganarme la titularidad o empiezo a buscar equipos por todo lado para ver si de pronto juego. Y claro, habría que ver. Ahora, incluso yo me atrevería a decir, Juanpa, que más allá de todo y que esté en México, creo que Angulo está para este proceso incluso. sí, sí, Pero sí, a ver, está, aguanta y pero hay que salir, o sea, que el techo no sea Pumas, es lo que yo está ahí, ese es mi punto. no, 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 claro, no, a ver, claro, 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 es que claro. me duele ver que llegamos a tener equipos, jugadores en los mejores equipos del mundo y hoy estamos con el lateral izquierdo, pensando que el futuro es el lateral izquierdo de Pumas o que es el suplente de Fluminense ahora. Que el Y no, año pasado, que llevan 3 equipos en menos de un año. y Machado, que juega en el Lens, tiene 31 años de Y pronto, sabemos que pero un club como Independiente y donde, por ejemplo, un Angulo podría tener más posibilidades de llegar a Europa. El problema es que no salió bien exacto. de Independiente, en Pumas le ofrecieron más dinero y aparte pues obviamente lo mandó a llamar un técnico que ya lo conoce. Bueno, Pepe, Richard Ríos, 25 años, ahí se tiene otra eliminatoria Sí. más y de pronto otra más. Castaño Ler, también.
Lerma Bueno, tiene Lerma, 30 años, pero Lerma ya está en el top de su carrera. Lerma del Crystal Palace, después de ahí creo que ya vendrá el declive normal de su carrera. Eh, ya va a llegar a la próxima eliminatoria con 34, 35 años, pues para el próximo mundial está complicado. Ahí sí tenemos recambio, digamos, ahí tenemos a Castaño, hay jugadores, está el muchacho que fue de la sub-20, el capitán Puerta, ahí hay recambio, quisiera tener más, pero ahí tenemos. John Arias tiene 27 años, aguanta otra eliminatoria más. James con 34 ya sabemos que ya pues va a llegar al Mundial con 35 y el rumor es que incluso se retira después del Mundial. sí, o sea, también pues El ya. entorno de él Y él ha dicho que manifiesta eso. y Es él ha por dinero. dicho, él lo ha manifestado, él quiere dejar el fútbol y no que el fútbol lo deje a él. Ujú, Eh, ujú, claro, eso exactamente. está claro. O sea que, y a ver qué 10 viene después de James. Eh, Yacer Asprilla se está quedando en la eterna promesa. Juanpa, pero Mm, te digo algo antes de pasar al tema de Yasser. Volvamos al tema James. Considerando la mala racha de León, considerando también lo que está viviendo el club mexicano, donde milita James, se aguanta. Y también viendo que, bueno, la inversión, la iniciativa de James era jugar Mundial de Clubes, no pudo. Entonces, ¿qué podríamos esperar de James? Yo estoy contigo. Yo confío porque nos toca aferrarnos a algo, a Dios, a la estadística, a jugar ante Bolivia, que es un rival al cual Colombia debe vencer. Entonces ajá, yo me apego a esas circunstancias que rodean el entorno Colombia e hipotética clasificación a Norteamérica 2026. Yo confío que Colombia va a clasificar, entonces habría que ver dónde veremos al James premundial primer semestre próximo año 2026. yo, yo Habría espero que que sí, ver, yo habría que ver. espero que sigan León, así sea que ese equipo es pésimo. Pipe, lo fui a ver contra el New York City en la League's Cup y yo no sé si era que no estaban jugando en serio. Yo te juro que yo creí que estaba viendo una recocha de barrio. No, Y ahí estaba James. O es sea, triste. qué pena tener que incluirlo y es colombiano y, como dicen, aparte de eso, eh, ni él se ayuda ni el equipo ayuda. O sea, vi un partido malo, malo, malo. Bueno, pero el Sí, tema es que pasemos al tiene otro jugador, 34 exacto. años. Lucho Díaz tiene 28, aguanta una eliminatoria más. Para el próximo mundial estaría llegando con 33. Ahí estaríamos bien. En el 9, en contra Paraguay fue Durán, pero Durán primero tiene que arreglar un poquito la cabeza, dejar de querer ser el Balotelli colombiano. Pues ahí también tenemos al Cucho que tiene 26, o sea, en el 9 está bien, pero está bien solo con esos dos. Qué bueno fuera tener más. ¿Por qué lo digo? Porque es que en estos días Muriel, y con mérito propio, Muriel hizo un golazo contra el Inter Miami y ya hay noticia, ya se está diciendo que de pronto para el próximo partido, para la próxima fecha, lo está considerando en llamar. ¿Y por qué lo está considerando en llamar? Pues porque está haciendo goles. Pero la solución de Colombia no debería ser un jugador de 35 años para ser el 9 de la selección. Yo entiendo que, y creo que a Durán no lo van a llamar por indisciplinado. Y, y de pronto es que no tenemos más. O sea, pasamos de tener los nueves, los super nueves, como Falcao, como Jackson, como Vaca, o sea, jugadores que hacían goles en equipos importantes en Europa y ahora estamos pensando que solo tenemos a un jugador del Fenerbahce que es más díscolo y más loco que Balotelli o al 9 del Real Betis que pues, el Cucho
no es, o sea, está en un equipo europeo, pero no está en un equipo top de Europa, con todo y que se merece el llamado. Entonces, ese es mi punto. Yo creo que hay que empezar a analizar un poco, no solo este mundial que viene, que vamos a ir, sino al próximo, que se nos viene, que la sub-20, esa sub-20, a quien tiene, a Neisser Villarreal de delantero, a Emilio Aristizábal de delantero. Ese es el futuro, o sea, eso es lo que tenemos. Sí, Juanpa, habría que ver de pronto el próximo mes también cómo se desempeña Colombia en el Mundial. Habría que ver, digamos, ahorita también el muchacho del Envigado, Santiago Londoño, también creo que está por ahí en proceso de selección. Habría que ver, digamos, en cuanto a los delanteros. Hay que ver qué, qué tenemos a futuro. Uno sinceramente observa que el panorama es difuso, el panorama es complejo, el panorama Colombia, Colombia tiene algún que otro proceso bueno. El de hace 2 años me pareció muy interesante, pero también, también observa uno que, Que de que esa no terminamos, generación que esa se generación están también, a ver, estancando. bueno, los únicos que están en proceso de selección del equipo de hace 2 años es Durán y Yasser, ¿no? Dime. Y a Puerta que lo llaman Bueno, Puerta y Puerta. de Él, vez él- en él fue vez. del sudamericano de acá de Sí, Colombia sí. que también que compitió y que cayó en cuartos de final ante Italia. Que fue un mundial relativamente bueno para Colombia, pero sí, en algunas posiciones también queda la incertidumbre bueno, no encontrar el recambio positivo para Colombia. Colombia tiene talento y tiene buenos jugadores, pero Es que mira sí, que el queda arquero de como esa la incertidumbre. selección, el arquero de esa selección era Marquínez. Imagínate. Y Marquínez es el tercer arquero de Nacional. No ha Correcto. ni siquiera tenido la oportunidad de salir de Nacional al Pasto, a otro equipo donde se pueda consolidar como titular. Al Pasto estoy dando el nombre, pero podía ser o cualquier otro equipo de segundo nivel en Colombia como para consolidarse. El muchacho, el arquero del Cali me parece un arquerazo. Se me va el nombre, pero Alejandro es Alejandro qué? Alejandro es el qué? Rodríguez, Rodríguez. pero no tiene, no sé si no lo ven por la estatura, porque no es muy alto, eh, o porque simplemente, pues lastimosamente le tocó la época más perversa administrativamente y deportivamente del Cali. Entonces, pues no se ve todo lo que, si no fuera por Alejandro Rodríguez, de pronto hasta estarían peor. Bueno, es algo para pensar, es algo para que nos dejen saber ustedes qué piensan no de esta, como digo, no, de nuevo, no de este próximo mundial, sino de lo que pueden pensar a futuro para el Habría que ver 2030. también de pronto en Botafogo cómo empieza su carrera o más bien su etapa en Botafogo Jordan Barrera también que hace parte del proceso Selección Colombia que jugará el Mundial ahorita en un mes y medio. Entonces, Juanpa, habría que ver también cómo le va a Jordan, que digamos que es otro de los que a futuro uno Y puede tener esperanzas debido a que, claro, ya dio ese salto, Junior hizo una buena venta ahí y aparte de todo, pues llega a un fútbol donde lo van a pulir bien, espera uno. En todo caso, claro, hay que ver, pero queda esa incertidumbre, Juanpa, de ver de pronto cómo por lo menos buscamos ya no solamente pensar en el Mundial del próximo año, sino en el proceso de eliminación. Porque es que, Juanpa, ¿cuándo empiezan las eliminatorias para el 2030? yo creo que eso España, empieza, Portugal, yo Marruecos. creo que empieza a principios del Ya, 2026. ya, eso, O sí, sea, finales, ¿no? perdón, a principios del 2027, De perdón. 2027, Sí, normalmente, sí. exacto, aunque las Normalmente, eliminatorias normalmente ¿verdad? arrancan es que eso es, A claro, principios del año después del Mundial. exacto, exactamente. Y ya Es, veremos a quién le toca dirigirla, porque yo también creo que ya Lorenzo se no, acaba no el sé, Mundial. no,
No, y todo va a Si es depender que, también, y si llega al Mundial. y todo va a depender también, Juanpa, porque ese es un proceso que tiene que ir de la mano con quién será presidente de la DIMAYOR. Si Ramón Yesurún logra, si logra legalmente decir que el periodo después de Bedoya fue un interinato y que este sería su tercer periodo, habría que ver si eso, Me si encanta, eso es avalado, me cosa que encanta para mí no debería la palabra darse, legalmente. pero también es ver quién sucede ¿sí? En la presidencia de la federación, en cuanto a Ramón Yesurún se refiere, porque pues claro, querrá venir un nuevo presidente con un nuevo proceso, con un nuevo técnico, con una nueva... Y bueno, en cierta manera también, cuando estábamos hace un año, disfrutando hace año y un mes de lo que era la final de la Copa América, en este momento estamos con incertidumbres en el cuerpo técnico de la selección. Eso es cierto. Bueno, Y genera Pipe, dudas. nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por vernos, por escucharnos, por dejarnos saber qué tal les parece el podcast. Aquí La otra estamos. semana analizaremos, Juanpa, creería yo también que podríamos grabar por esta época, a ver, por esta época en la semana Después de que miércoles, sepamos sabiendo cómo cómo les resulta fue. Sí, sí. cómo resulta el paso por octavos de final tanto de Copa Libertadores como de Sudamericana a los equipos colombianos y a partir de ahí pues obviamente mirar quiénes siguen vivos en Así es. competencias. Listo, nos vemos la próxima Estaré en tu semana. tierra la otra semana si Dios lo permite, guapa, entonces pues bueno, habría también que mirar desde de- habría que mirar también pues obviamente, bueno, qué día grabamos Ve, para analizar el certámenes mejor. internacionales de los Listo, equipos Pipe. colombianos. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por vernos, por escucharnos, por dejarnos saber qué tal les parece este podcast. Por favor, compártanlo. Nosotros creemos mucho en nosotros dos. Esa es la Tal verdad. cual. Tal cual. Bueno, Exactamente. pero Si no, sin la si ayuda no, de no llevaríamos 6 años ustedes, en esto. exacto. Pero también necesitamos que nos ayuden a empujar un poquito el podcast. Tal cual. Gracias a todos. Nos Cuídense vemos. mucho. Gracias. Chao. Chao.